3 millones de dólares, Paulino. 3 millones de dólares compró el Banco Central. Ayer sí, había tres sido... empanadas, ¿no? Sí, ayer era una. pero el dato es que ayer había sido 1 millón de dólares. Por lo tanto, bueno, es una cifra superior al menos a la del día de ayer. Igualmente noviembre viene arrojando un saldo sumamente negativo, arriba de 900 millones de dólares, con un dólar blue que se calentó y bastante, Paulino. 312 pesos en la ciudad de Buenos Aires. En algunos lugares del interior se vendía a 314, 315 pesos. Y la soja, 528 dólares. El Bitcoin, me preguntabas, Paulino. ¿Cuánto? Subió un poquito, repuntó 16.300 dólares. Ayer estaba por abajo la barrera de los 16.000. De todas maneras, perdió 75% de su valor desde su pico el año pasado. Bueno, mientras tanto, las acciones argentinas afuera están subiendo un poco, los bonos también, por eso recorta un poco el riesgo país. El gobierno confirmó va a recibir un crédito del BID gestionado por Massa, 500 millones de dólares adicionales a los 700 que ya recibió de libre disponibilidad, una cosa muy poco usual por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que van a ayudar a reforzar reservas. Dicen que están hablando con Brasil por un swap al estilo de lo que tienen con China para el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Dicen inclusive que sería de 10.000 millones de dólares. Y efectivamente se habla del dólar soja 2, porque sí, habría 11 millones y medio de toneladas todavía para liquidar de la última cosecha, Helio. Lo único que le dio al propio equipo económico, reservas. Hasta acá, porque todo el resto además no se pudo aplicar. Ni dólar, como contábamos ayer, de economías regionales, ni el dólar turista, ese de que viene el turista y liquida el dólar MEP, todavía no está aplicado. Claro. ¿No es cierto? O sea, sí, finalmente me parece que termina un nuevo dólar soja. Sí, sí, seguramente termina en un dólar soja. Lo que se está todavía debatiendo, discutiendo puertas adentro, es cuál sería el tipo de cambio. Recordemos que el dólar soja 1 en su primera versión, que supuestamente iba a ser por única vez, el tipo de cambio fue a 200 pesos por dólar. Bueno, ahora ya se está hablando de entre 215 y 220. Eso era, la semana pasada estaba entre 215 y 220. Se podría estirar a un poquito más todavía. Eso es lo que están terminando de definir. Mientras tanto, Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía, el 2 de Kicillof, está Jorge Macri ya con nosotros. Jorge, gracias por este ratito. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Tiene que ver con... Álvarez Agis habló de un plan bomba. ¿Qué es el plan bomba, entre comillas? Fuerte devaluación y suba de retenciones para equilibrar la macro. Le preguntaron, ¿qué es la devaluación fuerte? Bueno, 2.50, 3. Con retenciones adicionales al campo, para compensar y tener más ingresos fiscales, que el campo salga a liquidar, que todo el mundo salga a buscar el mercado exportador, crear divisas, cambiar los precios relativos de la economía y a partir de allí estabilizar onda 2002-2003. Cuando Argentina sale del 1 a 1, termina en 4, después vuelve a 3 el dólar, tipo de cambio hipercompetitivo, Argentina sale con fuerte volumen de exportaciones, acumula reservas, 2 superávit, gemelos, el fiscal y el comercial, 4 años, 2003-2007, que le permitió a la Argentina recomponerse de la crisis que significó un cisma del 2001. Álvarez Agis, ¿algo de esto se piensa en el gobierno? ¿Cree que esa puede ser la salida? Empiezo por acá. Yo creo que nada que genere más pobreza puede ser la salida. Y el problema en la Argentina es cualquier shock de devaluación va a precios. Lo escuché a Álvarez Agis planteando algunas de estas cosas y tenía una premisa que era fundamental, que confíen en el gobierno y entonces todos aquellos que sienten que va a seguir habiendo inflación dejen de tener que defenderse contra la inflación, sea en una negociación salarial, sea en un nuevo precio, porque en definitiva ambos de alguna manera la corren de atrás y se defienden contra la inflación. Y me parece que mientras haya un gobierno que nos genera condiciones de confianza, bueno, lo que va a pasar es que muevo el tipo de cambio y va a precio. ¿Y eso es posible en un país con un gobierno a un año de concluir el mandato, con un presidente desgastado por los propios y con una coalición de gobierno que definitivamente tiene problemas severos en cuanto a la gestión? Y es poco probable en la medida de que la solución siga siendo buscar mecanismos de repartir plata para ver si gano tiempo. ¿Usted cree que hay un plan ganar tiempo, no más? Sí, claramente. Y que lo encarna Massa más que nadie.
En realidad, yo no sé quién lo encarna el gobierno. Yo no hago una división entre las tres patas de este gobierno. Se pusieron de acuerdo, y sí, claramente, que juegan roles distintos. No quiere decir que se lleven bien, porque no se llevaban bien antes, no creo que se lleven bien. Eso, sí, pero son el mismo gobierno, tienen la responsabilidad, o deberían tener la responsabilidad de darle respuestas y soluciones a la gente, al jubilado, al laburante, al que está en blanco, en negro, a la economía en general. La verdad es que la gente la está pasando no mal, muy mal. Y gente que además no recibe ninguna ayuda o asistencia del Estado. La clase media típica argentina, que es el motor de la economía, del consumo local, hoy está en general bajo la línea de pobreza, porque hay un dato que para mí es relevante, que el INDEC no tiene en cuenta en la canasta de pobreza alquiler. Entonces vos si al mínimo, para no ser pobre, un grupo familiar, 130.000 pesos, no sé cuánto, más o menos ahora, le agrego los servicios de una vivienda, internet y cable, que la familia no puede no tenerlo porque los chicos estudian, se trabaja a veces de casa, las expensas y el alquiler estás en 200 y pico de mil pesos para un grupo familiar. Trabajan los dos, es lo que redondea la media de la clase media de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, con un salario mínimo que está en 57.900 pesos. Pero un salario medio... Se pactó un 20 de aumento en cuotas. Digamos. Por eso, pero digo, y un salario medio de gente que trabaja con relación de dependencia, 100 y pico, 120, 130. Entonces, los dos juntos, los dos laburan en casa, juntan 250.000 y están bajo la línea de pobreza. Esa pobreza el INDEC no la muestra, pero es la que hoy golpea la economía de todos los días, porque se les acaba el mes el 15. Y el 15 vos vas a un kiosco y te dicen, con suerte vendo puchos, porque como es una adicción, no dejan de consumirlo, pero no se llevan ni el chicle que se llevaban antes. Así está hoy la economía de la Argentina. De hecho, los kioscos están rediscutiendo eso porque ya no es ni siquiera un llamador para comprar otras cosas. Totalmente, en virtud de esto que usted marca. Claro. Ahora, más allá de todo eso, también es cierto que en los problemas macro después aparecen los micros y cuando uno balbucea, el gobierno de la ciudad también tiene lo suyo, digamos. Tuvo un conflicto con los médicos, que ahora lo tiene el gobierno nacional, que pactó tarde, a mi gusto, pero pactó con los residentes un ingreso inicial de 200.000 pesos, porque también estaban descalzados. 200.000 netos, sí, 228.000 pesos, 200.000 pesos netos, sí. Docentes, ¿es materia de negociación ya para anticiparse a lo que todos los años ocurre? Segura, a ver, conociendo la Soledad Acuña, está en diálogo permanente con los gremios constantemente. Todos estos son subproductos del mismo problema, ¿no? Correcto. Entendemos que, digamos, el drama que tenemos es la inflación. Sí. Cuando vos te movés a un 7% de inflación por mes, que siempre la corres de atrás. Entonces la corre de atrás el gobierno en su negociación, en ver si cierran los números, en su negociación con los gremios. Son todos los subproductos del mismo problema. Nosotros podemos pensar que el problema es una renegociación puntual. Pero el problema que tenemos es que este gobierno sigue agravando la inflación. Y en la medida que sigamos agravando la inflación, siempre alguien va a quedar atrás. Uno logra negociar hoy un poquito mejor, el otro mira y dice me quedé atrás, y ahí vamos. Todos corriéndola de atrás, y la única que gana es la inflación, y el gobierno que licúa gasto social de manera encubierta, sobre todo el de los jubilados. Que es el peor ajuste. Que es el peor ajuste, el más injusto y el más brutal y el más silencioso, porque no te marchan, no los reúne, claro, no tienen capacidad de ir a presionarte, ya ni ganas. Entonces, esa es la realidad del gobierno actual. ¿Va a haber un bono de fin de año en la ciudad? ¿Se piensa, se especula, conoce algo? No, hubo una serie de acuerdos hasta ahora, no se está evaluando hoy un bono. ¿Cree que el año... Bueno, primero, el presupuesto de la ciudad ya se votó? Ya se votó. Con lo cual ya tienen hoja de ruta. Exacto. ¿Los impuestos se van a seguir ajustando mes a mes? El planteo es acompañar la inflación. Es la única manera que tenemos de seguir brindando los servicios que tenemos. Seguimos esperando el fallo de la Corte que nos restituya recursos para poder devolverle esos recursos al vecino. De eso, hay muchas versiones que indicarían que hay un fallo al caer. Guado de Pedro escribió, incluso creo que en sus redes sociales, algo muy contestatario si eso ocurriera. Fue a recostarse hoy, incluso
junto a Mansur con los 10 gobernadores de las provincias del norte, estuvo en Corrientes, y más allá de que no es un gobernador aliado, es un gobernador Valdés radical, que es de la coalición de Juntos. Finalmente hubo un poco de conversación en esto, parece que De Pedro dijo, cuidado porque si sale este fallo, evidentemente va a haber menos fondos para las provincias. ¿Cree que hay un conflicto ahí en puerta? En realidad, el problema grave de la Argentina es que el que concentra la mayoría de los recursos es el gobierno nacional y es el que menos servicios reales presta. Cuando nosotros analizamos la presión impositiva, que es la que agobia y destruye al privado y no permite emprender, 84% de la presión impositiva es de orden federal y casi la misma proporción es el presupuesto. Entonces, todo el problema está ahí. Pensar que porque la ciudad recibe un punto más o menos, o estamos en esta discusión, el problema lo tienen que socializar con las demás provincias. La pregunta es, ¿por qué el que tiene la torta grande, que es el gobierno nacional, no empieza a hacer algún esfuerzo? Claro, hacer algún esfuerzo, más que generosidad, es tomar la responsabilidad de administrar los recursos públicos con más cuidado. Sí, también es cierto que la responsabilidad y demás le cabe a cualquiera. Hay una discusión sobre el tema Kicillof muy altisonante. Ha escrito Valenzuela algo después de conocerse lo que Guada Vázquez aquí mostró ayer, que es la enorme cantidad de nombramientos que ha habido en la gestión Kicillof, incluso de cargos jerárquicos, más de 1.800, más de 45.000 empleos públicos creados. No sé si tenemos lo de Valenzuela. Mire, simplemente para compartir, porque además Jorge Macri es el presidente del PRO y además viene de gobernar Vicente López durante más de 8 años. Algunos datos económicos de la provincia de Buenos Aires que preocupan. Mientras las familias bonaerenses se ajustan por la inflación, sigue el aumento de cargos en el sector público y en los gastos en personal. Entre cargos y horas cátedra se sumaron 59.000 entre 2021 y 2022. Y ahí habla, y ahí ven, ahí está el... Mira, acá atrás está el cuadro de cómo ha crecido después de, bueno, habla de la gestión Vidal, casi en equilibrio, y Kicillof cómo ha ido, que tal vez al principio tenía algún justificativo en pandemia, después ya... ¿Cree que esto es parte del problema? Pero ni siquiera en pandemia, porque, por ejemplo, a mí me tocó la pandemia como intendente y en realidad lo que hice fue redistribuir recursos. Por ejemplo, los polideportivos municipales cerraron. Entonces los pusimos a ellos a repartir bolsas, a ayudar en un vacunatorio. No es siempre incorporar gente. No puede ser siempre la respuesta incorporar gente y poner el Estado, o ponerle al Estado un precio más caro, entendiendo como el precio del Estado el impuesto que te cobro. Lo que pasa es que el kirchnerismo cree que puede ponerle al Estado el precio que quiere y que hay un pensamiento mágico de que nada tiene consecuencias. Y o lo sufrimos en la inflación, o lo sufrimos en el endeudamiento, o en el malgasto, o en todo eso junto, que es lo que pasa hoy en día. Ahora, nosotros hemos presentado un proyecto de ley planteando el congelamiento de las altas, los pases a plantas. ¿Lo que dijo Massa cuando asumió? Claro, algo similar. Lo mismo, pero estamos planteando en la provincia de Buenos Aires. Hacerlo en serio. Hacerlo en serio. Y el Estado no necesita generar un achicamiento ni siquiera de shock. Hoy lo hablábamos en gabinete en la ciudad de Buenos Aires. Hay una cierta cantidad de gente que se va retirando año a año. Entonces, dejar la pelota quieta, analizar seriamente en provincia de Buenos Aires dónde están destinados los recursos y acompañar el tiempo, porque vamos a tener que hacer un esfuerzo. Yo quiero un Estado presente, pero una cosa es un Estado presente y una cosa es un Estado que te agobia y que no te deja progresar. Hoy dimos vuelta el sistema. O lo peor, que no te resuelve o que las dos cosas se hace que en realidad sea un obstáculo y no por supuesto, un servicio. Digamos. Las dos cosas juntas. Correcto. Te atiende mal y encima te cuesta un montón. Aunque hay muchos que lo hacen con enorme pasión y una vocación de servicio que de lo contrario tampoco podría explicar lo poco mucho que el Estado presta como servicio, ¿no? Sin duda, y no estoy hablando del laburante, que está ahí en el frente de batalla y que sostiene el sistema todos los días. Hablo de una concepción de cómo pensamos el Estado. El Estado tiene que ser un facilitador de la vida de la gente, tiene que resolver problemas, no complicarlos, y el facilitar tiene dos planos. Los trámites lo más simple posible y la presión impositiva lo más baja posible. Durante 30 años en la Argentina, 40, se hizo todo al revés. Habló de la reunión de gabinete de hoy. ¿Estuvo su contrincante eventual? Estuvo Martín, sí. Ah, ya lo encontró usted. Martín Lustó, a eso voy. Estuvo Martín, sí. ¿Se imaginan una paso con él en la ciudad? La deseo, sí. Y con otros integrantes eventualmente, porque Quirós no se bajó, tampoco se subió demasiado. Soledad Cunha sí, por ejemplo, usted también la mencionó. Sí. ¿Imagina varios?
No, yo creo que el PRO debería tener un único candidato. No sería razonable que tengamos muchos candidatos de la misma fuerza. Muchos de nosotros podemos tener ganas y en marzo veremos quién de nosotros, desde el PRO, tiene las mejores chances de ganar y de gobernar bien. Porque además esta es una ciudad grande, es un desafío grande, hay que conocerla, hay que saber gestionar, hay que saber hacerlo con responsabilidad, administrando los recursos. La ciudad de Buenos Aires, Paulinos, va a tener que ser un modelo del país que queremos. Y si estamos hablando de un país que tiene que hacer un esfuerzo y definir un norte en un estado más ágil y más barato para el vecino, la ciudad va a tener que liderar ese camino también. ¿Y hoy no lo es? Sí, sí, hoy lo hacemos. Desgraciadamente nos han sacado recursos para que eso se note de manera más concreta. Es muy difícil cuando el gobierno nacional te saca por un lado y vos tratás de sostener un estado presente permanentemente con la calidad que lo hacemos en la ciudad. Me le voy a preguntar por lo obvio de quién es el líder del PRO, qué opina de Rodríguez Larreta, qué pasó tras la foto con Patricia Bullrich y esa especie de vacío que le hicieron algunos dentro del gabinete. Le voy a preguntar lo más importante, me pregunté. ¿Fue mi amor a primera vista o no? ¿Y en tu programa? Por eso digo. En mi caso sí. Bien. No, yo no creo que le haya flechado a Belén, pero en mi caso sí fue amor a primera Estamos hablando vista. de... María Belén Ludueña trabajaba en La Lupa. Exactamente. Contigo. Hacíamos televisión juntos en Así Canal es. 26, una mujer adorable que ha sido, a partir de hace 10 días, pasó a así ser es. la esposa de Jorge Macri. Sí, y yo su marido. Y usted es su marido, efectivamente. Bueno, se conocieron en la luz, usted... Pero allí fue amor a primera vista. Sí, para mí, a mí me deslumbró. Me deslumbró no solo su belleza física, la energía que tiene. O sea, ¿crees en el amor a primera vista? Sí, sí, sí. Y sentí que te cambió. A mí me cambió la vida. Estás en Claramente. eje. Yo creo que el poder, no solo estar enamorado, porque uno puede enamorarse, pero el poder juntar el amor con proyecto de vida, o sea, con poder proyectarte en el tiempo con alguien, te da un lugar de cuidado, de seguridad, de complicidad, de acompañamiento, que ella me lo da todos los días. Además me acompaña mucho en este laburo. Anoche estábamos en primera junta ahí en Caballito, en una panadería Roma, que es histórica, y te digo, estuve en París la semana pasada, nos tomamos una semanita. ¿De luna de miel? Entramos a la Roma y parecía una patisserie francesa. Están haciendo unas cosas nuevas de un nivel excepcional. Y me acompañó ella y fuimos a las 9 de la noche. No tiene por qué hacerlo, lo hace porque... Bueno, es parte del amor. Compartimos Trabajo en conjunto, sueños. Compartir Sí, una vida, un recorrido. Sí, sí, pero no siempre se da. Es cierto. No siempre se da. Entonces, cuando todo eso encaja, y sí, yo siento que tengo la suerte de estar en eje, de tener mucho apoyo, y además algo que fue muy lindo en el casamiento fue el vínculo, que lo notaron los demás, yo lo veo en privado, de ella con mis hijos. Ella, Es muy importante. ella es muy livianita, mis hijos muy grandes, pero la pasearon en hombros por la fiesta, creo, media fiesta. Había que pedirles que la bajen. Ahora, Se llevan muy bien. Belén es livianito, te lo dijo. Claro, Belén y Livianía, ellos son muy grandotes, Ahora, pero si no hay ganas, esas cosas no suben. ¿los suegros bien? Sí, sí, muy bien. El auto usado era él. No, esa chata es mía. Esa chata es no mía. me digas. Esa chata es Porque mía. le gustan los autos usados al papá de Belén. Sí, eso voy. él tiene una muy parecida. Esta tiene nombre. Mi hijo Antonio y yo la bautizamos Gloria, y así se llama. Y él tiene una muy parecida en Mar del Plata y llegó manejando él, pero esa es la mía. En realidad es la de Antonio, porque se ocupó él de restaurarla. Lo mejor, Jorge. Muchas gracias. Un Gracias a placer ustedes. y hasta la